Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están el día de hoy? Para nosotros como hijos de Dios es muy importante tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos ser guiados por nosotros mismos. Por eso en la palabra de Dios dice que hay una obra del Espíritu Santo, pero también hay una guianza del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios sabemos lo que el Espíritu Santo tiene una obra para nosotros. Él nos da un don para nosotros, pero también Él nos guía a nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Y lo vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 16, empezando en el versículo 17, donde dice la palabra de Dios: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de juicio porque voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y en el 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Miren qué poderosa palabra, donde nosotros necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo iba añadiendo a los que deberían de ser salvos. Pero también dice la palabra de Dios aquí lo que nos dice, lo que nos está diciendo en el versículo 8. Dice: y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que habla a nosotros. Nosotros como hijos de Dios vamos y sembramos, llevamos la palabra de Dios, compartimos el Evangelio, compartimos de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, el que convence al mundo de pecado, el que habla hacia nuestras vidas. Pero ¿qué más adelante nos dice? En el 13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, dice aquí la palabra de Dios, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga los hará saber lo que habrá de venir. Es muy importante por eso la comunión con el Espíritu Santo, porque tú y yo tenemos que tener esa comunión, porque si no tenemos esa comunión del Espíritu Santo, entonces ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Por eso, como dice aquí en el 13, pero cuando Él venga, el Espíritu Santo de verdad los guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar a toda la verdad y justicia. ¿Por qué? Porque Él nos necesitamos tener esa comunión con Él para que podamos ser guiados por Él. Pero si no tenemos esa comunión con Él, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? No vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo. Si no aclamamos al Señor y le decimos: Señor, guíanos, Señor, muéstranos. Pero el Espíritu Santo es el que nos muestra y el que nos guía. Y la palabra de Dios también nos dice aquí algo muy importante, lo que leímos en el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para todo. Aún lo necesitamos nosotros para orar. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Dice la palabra de Dios, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros. Así es que
Por eso es muy importante que nosotros, que tú y yo seamos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence a nosotros y el Espíritu Santo nos guía a nosotros, y aún necesitamos el Espíritu Santo para orar, aún lo necesitamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a orar y empezamos como, puedo ponerlo así, empezamos como quien dice en la carne, orando, 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 pero hay un momento donde el Espíritu Santo se mete y toma el control de nosotros, y entonces empezamos a orar conforme a lo que el Espíritu nos está poniendo, empezamos a fluir de una manera diferente, y aún empezamos a hablar en diferentes lenguas, empezamos nosotros ya a ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso una persona cuando lo toma el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas, empieza a orar en lenguas, es el tiempo como que el tiempo es como que si no hubiera tiempo, como que el tiempo se pasa demasiado rápido. ¿Por qué? Porque no se siente. Pero por eso necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su guianza, necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. Por eso les animo que tenemos que buscar cada día la comunión con el Espíritu Santo, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra, buscándolo cada día el Espíritu Santo. Y hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu iba guiando a los que deberían de ser salvos. Él iba guiando a los que deberían de ser salvos. Él los iba uniendo a los que deberían de ser salvos. Así es que nuestro trabajo tuyo y mío es buscar la llenura del Espíritu Santo, es buscar la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te guía a ti y me guía a mí, va a ser una guianza perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a cometer errores, sí vamos a cometer errores, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aún nosotros como hijos de Dios vamos a ver cosas. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en oración y le preguntamos algo a nuestro Señor, y el Espíritu Santo nos mueve para la derecha, y nosotros estamos viendo las circunstancias que para la derecha están muy difíciles y que es más fácil para la izquierda, a veces nos dejamos guiar por lo que estamos viendo y no por lo que el Espíritu Santo ya nos está hablando. ¿Por qué? Porque decimos, vamos para la derecha, pero acá está muy difícil, aquí esto, aquí hay oposición, aquí el otro, aquí acá. Pero si el Espíritu Santo ya nos guió, nos dijo, va, o es por allá, entonces Él nos va a guiar, Él va a abrir puertas y Él va a abrir camino para que nosotros pasemos. Pero si nosotros supuestamente estamos viendo las cosas difíciles por la izquierda, pero el Espíritu Santo no nos está mandando que vayamos por allá, entonces lo que estamos viendo supuestamente fácil se nos va a hacer difícil. ¿Por qué? Se nos van a cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque por ahí no era, sino que era por aquí. Por eso es muy importante la guianza del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros nos metamos en comunión para buscar esa comunión con el Espíritu Santo. Buscar cada día que Él sea nuestra guianza, que Él buscar su llenura, buscar la revelación. ¿Por qué? Porque aún nosotros cuando leemos la palabra de Dios, qué maravilloso es leer la palabra de Dios con el autor de la palabra de Dios. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Quién es el que escribió la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y así es que es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, aún el Espíritu Santo te revela las profundidades que están en su palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y eso es lo que necesitamos. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y sigue buscando al Espíritu Santo, porque Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Así es que bendiciones y que tengas un excelente día.